concretas, tanto por el legislador como por los poderes públicos, ¿no? Pero si bien, si tenemos el dato fáctico y una decisión político-criminal para combatir esta criminalidad, lo que nos falta simplemente es la dogmática penal, que es el estudio abstracto y sistemático de las normas de derecho penal positivo. Esto es, una vez que se produce la norma, la ley que regula un ámbito penal sustantivo o en todo caso una norma de derecho procesal penal, corresponde a la dogmática del derecho penal y procesal penal sistematizar estas leyes para que puedan ser fácilmente aplicables por los operadores de justicia, ¿no? ¿Y por qué empiezo con las ciencias penales? Porque justamente la criminalidad o la violencia de género tiene que ver más que todo con la criminología. Ustedes pueden ver un cuadro estadístico del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público que data sobre la violencia ocurrida desde el año 2014 al 2019. Fíjense ustedes la cantidad de delitos de violencia familiar, ya sean lesiones o agresiones contra las mujeres del artículo 122b del Código Penal. La cantidad ha ido aumentando. Bueno, si bien pueden ustedes apreciar que en el año 2019 la cantidad ha disminuido, eso no quita que exista una cifra negra, una cifra que no se denuncia y que está latente. ¿Qué nos dice el estudio de campo? Que en el ámbito de la violencia de género, la víctima mujer ha llegado hasta un 86.5% en comparación con una víctima varón que es del 13.5%. Es decir, el agresor en la mayoría de los casos es no la mujer, sino el hombre. Esto es en función de un dato criminológico, dato empírico. Y finalmente también conviene mencionar como dato empírico el lugar donde ocurren los hechos de violencia. Es un delito que ocurre en el seno de la familia, ¿no? Dentro de la casa, los casos que ha sondeado el Ministerio Público son que dentro de la casa la frecuencia de criminalidad de este tipo de conductas es del 85% en comparación con la criminalidad de violencia fuera del hogar, que es del 15%. Entonces, este dato criminológico nos permite concluir lo siguiente, ¿no? Hay un fenómeno criminal de violencia contra las mujeres, ¿no? Que se refleja en las estadísticas, no solamente nacionales, como ya les he pasado a mencionar, sino también en estadísticas internacionales. Y este tema, esta criminalidad, por tanto, no puede ser ajena a los poderes públicos. Entonces, partimos de un dato criminológico para a partir de ahí establecer políticas públicas, ¿no? Este dato criminológico, como lo es la criminología, busca brindar información sistematizada y que se puede concluir a partir de esta información sistematizada que aporta los estudios de campo del Ministerio Público o incluso de otras entidades públicas o privadas, que la estructura patriarcal de la sociedad peruana es la que históricamente contribuye con establecer este ideal masculino como una especie dominante y fija una concepción de subordinación o inferioridad de la mujer hacia el hombre, ¿no? Visto esta situación social, ¿qué es lo que corresponde hacer? Pues las normas internacionales obligan al Estado peruano a adoptar medidas legislativas, incluso sanciones penales, lo establece el artículo 2, literal B, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW del año 1982. La Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer del año 1993 es una declaración, no tiene el efecto vinculante en un convenio. Sin embargo, es interesante porque en esta declaración señala la obligación del Estado de adoptar mecanismos de protección o de combate a la violencia de género, la violencia contra la mujer, incluso a nivel penal. Y el artículo 7, literal C, de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará, también señala la necesidad de adoptar incluso normas penales para combatir esta violencia de género, ¿no? Esta violencia que parte del varón hacia la mujer en un sentido de subordinación, de humillación, de afectación a sus derechos, básicamente de discriminación. En nuestra Constitución, como lo pueden ver, obliga al Estado a adoptar medidas necesarias para combatir amenazas a la población contra su seguridad.
Y por ello, en función de este artículo de la Constitución, el Acuerdo Plenario 1-2016 señala, por ejemplo, que la reacción penal, y acá el Acuerdo Plenario justifica incluso una respuesta punitiva, señalando que la reacción penal contra la violencia de género que afecta a la mujer por el solo hecho de serlo existe como fenómeno social que tiene su origen en una situación de discriminación, desigualdad y de relaciones de poder entre hombre y mujer, y una de las medidas para combatirla, y que es necesaria, y así lo señala el acuerdo plenario, es su tipificación como delito, ¿no? Si bien el acuerdo plenario, ¿no?, como le da carta de ciudadanía, una respuesta punitiva, también es cierto que el derecho penal seguía en función de principios, y uno de estos principios, y yo lo quiero mencionar aquí, es el de mínima intervención y de última ratio del derecho penal. La reacción penal, pues, no puede ser el único y el recurso con que cuente el Estado para combatir esta violencia de género, ¿no? Si bien es un recurso que está a disposición de la víctima, debería ser el último recurso con que cuente el Estado y la sociedad para poder combatir esta forma de criminalidad, ¿no? También debe implementarse en otra línea, en el área civil y administrativa, mecanismos de protección para esta violencia, ¿no? Incluso para ser aplicadas de primera mano, como una primera línea de acción. Y esto lo dice un principio justamente del derecho penal. El derecho penal es control social. ¿Qué es el derecho penal? Control social de la conducta de las personas, ¿no? Y es un control social formalizado, ¿no? En derecho, los estudiantes de derecho sabemos en las escuelas que si el derecho penal es un control social formalizado, es el control social por antonomasia, es el más grave y punitivo, porque le da carta de ciudadanía al Estado para aplicar una sanción gravísima que coacta la libertad. ¿Cuál es la pena? Y por ello que el derecho penal debe ceñirse a principios. Si bien el acuerdo plenario y los organismos y los tratados y declaraciones internacionales obligan al Estado a combatir la violencia de género, incluso con sanciones penales, también debe tenerse en cuenta este punto. Por ello, la realidad de la violencia contra la mujer pues ha propiciado una adaptación de una política de criminalización de estas conductas, las cuales deben ser, repito, interpretadas de conformidad con los principios de la dogmática penal, jurídico penal y la dogmática procesal penal, ¿no? En definitiva, si el estudio criminológico brinda las estadísticas que dan cuenta de una violencia generalizada del hombre hacia la mujer en el seno del hogar, y a partir de ahí existen políticas públicas, o sea, la dación, ¿no? La dación de leyes que buscan criminalizar con penas incluso excesivas, asistemáticas en algunos casos, agravantes de lesiones leves, graves, agravantes de homicidios, parricidios, hasta la creación de una figura de feminicidio, incluso de forma sistemática, corresponde en definitiva a la dogmática penal buscar mecanismos de interpretación de esta dación legislativa contra la violencia familiar para que no se resquebraje la sistemática del derecho, ¿no? El derecho es ciencia, estas tres ramas del derecho son ciencias, y una ciencia justamente lo que tiene es de predictible, tiene que tener predictibilidad. Seguidamente pasamos al tema de los delitos que tienen que ver, que guardan relación, yo les he puesto así, delitos de violencia familiar, que a diferencia de otros países en donde se ha previsto una normativa de carácter tuitiva y paralelamente una regulación penal específica para la violencia familiar o delitos que tienen que ver con violencia familiar, en el Perú, como ya todos sabemos, la regulación de la violencia familiar se da con una regulación tuitiva, por ejemplo, una parte no penal que es por ejemplo, la expedición de medidas de protección a la víctima por parte del juez de familia, en este caso, y simultáneamente, como ha sido ya el mecanismo del legislador peruano, la incorporación no de delitos específicos, no de figuras específicas de delitos de violencia familiar, sino figuras agravadas, o sea, agravantes de delitos determinados que tienen que ver con la violencia familiar. Se dan agravantes específicas en delitos como homicidio, en delitos como las lesiones, trata de personas, la prostitución, que tienen que ver como agravantes, se fundan como agravantes justamente en la violencia familiar, o se dan en contextos de violencia familiar. Por tanto, en el Perú,
No se crea un tipo penal específico que sancione la violencia familiar, sino que dentro de los tipos penales ya existentes se agregan agravantes por razón justamente de violencia familiar o de violencia de género, que no es, repito, un término sinónimo, ¿no? La violencia familiar tiene que ver con la violencia que se da en el seno del hogar, no necesariamente en contra de la mujer, también en contra de menores o personas vulnerables como los ancianos, personas de la tercera edad, y la violencia de género no solamente tiene que ver con una violencia hacia la mujer, sino violencias hacia sectores de la población vulnerables, por ejemplo, población LGTB, ¿no? Por tanto, hay una diferencia entre violencia de género y violencia familiar que siempre es bueno señalar. Ya, esta parte es legislativa. Después, en primer lugar, en el Perú se dan estas dos leyes, la primera en el año 97, la segunda en el 2008, que modificaron, ustedes lo saben mejor que yo, el Código Penal incorporando agravantes de violencia familiar en delitos, ¿en cuáles delitos? En delitos de lesiones graves, leves, e incluso se reguló violencia familiar en faltas contra la persona. Pero esta fue la primera regulación, la primera incorporación. Luego se da la ley 29819 que modifica el artículo 107 del Código Penal incorporando el feminicidio. Esta ley es del año 2011. Y aquí hay un cambio nominal con esta ley de esta conducta típica. Y luego se da la ley 30.068 del año 2003 que incorpora ahora sí el artículo 108A al Código Penal con la sumilla de feminicidio en contextos de violencia familiar y entre otros. ¿No? Y esto porque, como les he mencionado, los tratados y convenios internacionales obligaban, recuerdan lo que les he señalado, obligaban al Estado a combatir esta violencia incluso con sanciones penales. Y así lo dicen expresamente estos convenios. Por tanto, el legislador incorporó el artículo 108A, regulando la figura de feminicidio en contextos de violencia familiar y con penas sumamente graves. Luego pasamos a la actual ley, la 30.364. Esta ley es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y es la ley que actualmente se encuentra vigente en el Perú, publicada el 23 de noviembre del año 2015. Esta ley, por ejemplo, tiene un aspecto no punitivo, no penal, por ejemplo, medidas de protección, y tiene una parte penal, una parte punitiva, que es justamente regula el procedimiento para presentar denuncias por violencia familiar. Seguidamente tenemos dos leyes. El decreto legislativo 1323, publicado en enero del año 2017, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar, la violencia de género, así lo menciona este decreto legislativo, y incorpora el artículo 122b del Código Penal. Este famoso artículo es un delito específico de lesiones leves que se le denomina agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Cuando la agresión es menor a 10 días de incapacidad médico-legal, será delito y ya no será falta. O sea, es a partir de este decreto legislativo en donde prácticamente desaparece la figura de la falta de violencia familiar, sino que ahora todo se criminaliza como delito. A partir del decreto legislativo, repito, 1323. Y finalmente la ley 30.819. Solamente he señalado las principales leyes que se han dado para modificar nuestro Código Penal, que tiene que ver pues, con el tema que se viene a tratar. La última es la 30.819 del año 2018. Esta ley modifica 7 artículos del Código Penal, ampliándose la protección para casos de violencia contra la mujer. Se amplían nuevos supuestos de feminicidio, incluso cadena perpetua, ante la concurrencia en la figura del feminicidio de 2 o más agravantes, y se modifican las lesiones por violencia familiar. Pues bien, este es el inicio de la tipificación de las figuras de violencia familiar en el Código Penal. Repito, una regulación intuitiva por parte del Estado y seguidamente la incorporación de agravantes específicas a delitos específicos, y estos agravantes tienen que ver con violencia familiar, cuando las lesiones o la muerte se da en este contexto. Y el delito que he señalado, que he escogido y cuya valoración pretendo esclarecer en estas noches, es el delito de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Artículo 122b, lo tienen ahí. Es un tipo penal
repito, que tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Con la incorporación de este artículo 122 a partir del decreto legislativo 1323, se elimina la figura de falta de lesiones por violencia familiar y a partir de ahí, prácticamente, sin importar los días de incapacidad médico-legal, cualquier agresión contra la mujer será pues considerado como este delito del artículo 122b. Pero no solamente es ese, ¿no? Los elementos constitutivos brevemente de este delito de lesiones del artículo 122b son los siguientes, ¿no? Técnicamente, colegas, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Si bien es frecuente, y ya lo he señalado, que la violencia de género o la violencia familiar se da entre el hombre por sobre la mujer en una situación de subordinación o de humillación, el texto del artículo 122b prácticamente permitiría concluir que el sujeto activo puede ser no solamente un varón, sino también tranquilamente una mujer. Y el sujeto pasivo puede ser una mujer o en todo caso integrante del grupo familiar. ¿Y cuál es la conducta? ¿Cuál es la conducta que se sanciona, que se criminaliza aquí con el artículo 122b? Pues las lesiones corporales hasta 10 días o algún tipo de afectación psicológica o algún tipo de afectación psicológica cognitiva o conductual, dice el código, ¿no? Que no llegue al nivel del daño psíquico a una mujer en su condición de tal o a integrantes del grupo familiar. Y finalmente el tercer elemento constitutivo es justamente en contextos feminicidas. El tipo penal, muchos no lo pasan de largo, pero el artículo 122b no castiga o no penaliza cualquier agresión hacia la mujer o integrantes del grupo familiar cuyas lesiones lleguen hasta 10 días o que causen afectación psicológica, sino que estas lesiones tienen que darse en un contexto, como lo señala la norma, de agravantes feminicidas del artículo 108b. ¿Cuál es ese contexto? Debe ser en un contexto de violencia familiar, en un contexto de coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, generalmente el hombre, como ya lo he señalado, o cualquier otra forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Si ustedes leen detenidamente este punto número 3, se dan cuenta de que lo que aquí se castiga es la lesión a la mujer en contextos de violencia de género, en contextos de violencia familiar, en contextos de discriminación hacia la mujer que le impiden pues desarrollar sus derechos en igualdad de oportunidades para con los hombres, ¿verdad? Ahora, tenemos que tratar el tema de la valoración de la prueba penal. Y este tema es tan amplio que me he permitido solamente señalar algunos aspectos puntuales de esta valoración de la prueba penal. En primer lugar, la nota de derecho fundamental. La prueba penal es, en primer lugar, es un derecho de las personas, un derecho del imputado. No se puede concebir un proceso penal sin respetar derechos de la parte que el Ministerio Público viene a emplazar ante el Poder Judicial. El imputado tiene derechos desde el momento en que es considerado como tal, desde el momento en que se le califica como tal, e incluso la calificación de una persona como imputado le otorga ciertos derechos que están reconocidos en el Código Procesal Penal. Uno de estos es el derecho a la prueba. Repito, es un derecho fundamental, implícito en el derecho al debido proceso, puesto que el artículo 139.3 de la Constitución regula no solamente el debido proceso, sino también a partir de ahí este derecho a la prueba. ¿Y qué implica este derecho fundamental a la prueba? Toda persona tiene la facultad, y ahí lo pueden leer, de obtener, ofrecer, a que se admitan, se actúen y se valoren por el juzgador, ¿qué cosa? Los medios probatorios necesarios para formar convicción jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso. Entonces, este derecho fundamental, quiero que lean por favor, detenidamente este concepto, da a entender que la prueba no solamente es un derecho fundamental del imputado, sino que también es un proceso, es una actividad probatoria, que no solamente incumbe la etapa de la obtención, como lo menciono ahí, sino también el ofrecimiento de estos medios probatorios, un derecho a que se admitan los medios probatorios en justamente etapa intermedia de nuestro proceso penal único, a que se actúen estas pruebas en juicio y finalmente a que se valoren por el juzgador.
Por ello, la actividad probatoria, lo menciono ahí, son actos realizados por los sujetos destinados a la producción, recepción y valoración, con un concepto bastante resumido de los elementos que sirvan para acreditar o desvirtuar el hecho, ¿no? Como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba tiene un aspecto subjetivo. Justamente es el derecho que les compete a todas las personas cuando son emplazadas como imputados a generar pruebas que sirvan para fundamentar su posición en el proceso, ¿no? Y como derecho fundamental también tiene un aspecto objetivo. Este derecho se exige al juzgador. Este derecho implica que el juzgador adopte proteja este proceso, esta actividad probatoria para la obtención adecuada, el ofrecimiento, para no desestimar pruebas, sino es mediante un razonamiento eh, racional, que se actúen adecuadamente conforme a ley y se le exige al juzgador a que valore adecuadamente los medios probatorios que ha visto, que ha sido testigo en juicio. Por tanto, este es un cuadro bastante esquemático que da cuenta, en primer lugar, de las etapas de esta actividad probatoria en el proceso penal común peruano, ¿no? Tenemos una etapa de investigación preparatoria, donde existe, en esencia, la obtención de pruebas, ¿no? Una recopilación, no solamente por parte del fiscal, sino también por la defensa o el abogado defensor del imputado, ¿no? El fiscal, actuando de manera objetiva, recopila elementos de convicción, de cargo y de descargo, y también actos de investigación, realiza actos de investigación que proponga la defensa, ¿no? Ya en la etapa intermedia, luego de pasar por esta etapa de recopilación, lo que viene en la etapa intermedia es, en primer lugar, un ofrecimiento de pruebas, tanto del Ministerio Público como del abogado defensor hacia el juez. Y forma parte también esta etapa del derecho a la prueba como derecho fundamental. Y luego viene la admisión. La admisión, que es un proceso de decisión por parte del juzgador. Y esta admisión, si ustedes lo han podido advertir en las audiencias, requiere pues una resolución judicial. ¿Y por qué el juez emite resoluciones judiciales para admitir o no, o desestimar el ofrecimiento de medios probatorios? Porque justamente forma parte del derecho fundamental a la prueba el no admitir pruebas que se ofrezcan por las partes. Si el juez va a desestimar determinados medios probatorios, tiene que hacerlo de manera razonada, explicando justamente las razones de por qué está desestimando una prueba. Y finalmente, las dos etapas de la actividad probatoria que se dan en el juzgamiento son la actuación probatoria y el tema que nos incumbe, la valoración de la prueba. La actuación probatoria justamente es cuando el juez es testigo de la declaración de los imputados, testigos, por ejemplo, el careo, la pericia, el debate pericial o la oralización de documentos, ¿no? Y viene luego ya la etapa de valoración, es decir, cuáles son las razones por las cuales el juzgador, después de ser testigo de este escenario, de esta película que es el juicio oral, le va a establecer de qué manera se ha probado o no el hecho materia de juicio, ¿no? La imputación fáctica. Hay pues aquí tres sistemas de valoración de la prueba. Estamos en la etapa de valoración probatoria. Existe un primer sistema inquisitivo de la prueba tasada o legal, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues esto ya lo conocen ustedes mejor que yo. El sistema de la prueba tasada o legal es aquel en que la ley es la que establece o prefija justamente el modo en que el juez tiene que llegar al convencimiento de determinada prueba. La eficacia conviccional de cada prueba está establecida por el juez, por la ley, y no por el juez. La ley establece la forma en la que el juez debe darse por convencido de la existencia de un hecho o de una circunstancia. Recuerden ustedes el Código de Enjuiciamientos en materia criminal del año 1863, establecía, por ejemplo, reglas de prueba. Establecía, por ejemplo, que el testimonio de dos personas era prueba plena, al igual que la confesión, ¿no? Estos eran justamente reglas de valoración de la prueba tasada, ¿no? Luego viene un sistema denominado íntima convicción. O en todo caso vienen dos sistemas que tienen que ver con libertad probatoria, ¿no? El juzgador ya no está obligado o ya no está parametrado por lo que diga la ley en cuanto a valoración de la prueba, sino que ya depende, el juzgador es el que decide de qué criterios seguir para dar determinado valor a una prueba. En primer lugar viene la íntima convicción, en el que el juez es totalmente libre de valorar la prueba a su leal saber y entender, pero sin explicar las razones.
sin explicar las razones que lo llevaron a su decisión. Por ejemplo, los jurados populares. Y luego viene este sistema de la sana crítica, en donde también el juez es libre para decidir el valor probatorio que le va a otorgar a cada actuación en juicio, pero esta vez tiene que fundamentar las razones que le han llevado a su convencimiento. Es decir, que las conclusiones, como ustedes lo pueden leer, sean fruto racional de las pruebas en las que se apoye, respetando las reglas de la recta razón. Lo menciono, reglas de la lógica, ciencia y máximas de la experiencia. Así lo menciona nuestro código en el artículo 393, en el artículo 158.1, perdón, y en el artículo 158.2 o numeral 2 del Código Procesal Penal se señala que nuestro código se acoge a este sistema de valoración de la prueba sana crítica, cuando señala que el juez debe fundamentar, y así lo señalan estos articulados, el juez debe fundamentar razonablemente su decisión, exponiendo los criterios de valoración para dar por probados o no los hechos materia de proceso. Entonces, es con la aplicación de este sistema de la sana crítica que acoge el Código Procesal Penal, es que el juzgador está en la obligación de fundamentar por qué es que llega al convencimiento sobre determinado enunciado fáctico que forma parte de la acusación. O sea, el juez no puede dar por sentado. Está probado que determinado aspecto de la acusación está probada sin más. Tiene que brindar esas razones que lo han llevado al convencimiento de que ese enunciado fáctico que es parte de la acusación está o no está probada y en qué medida. Estas son algunas reglas sobre valoración de la prueba que ustedes conocen, están incluidas en nuestro Código Procesal Penal. Yo solamente las menciono para efectos de ejemplificar. En primer lugar, una regla es que solo pueden ser objeto de valoración las pruebas incorporadas legítimamente al proceso. Es evidente que el juzgador no puede valorar una prueba, una testimonial obtenida mediante coacción, mediante amenazas o violando un derecho fundamental o cuando no se ha seguido el trámite, el procedimiento legalmente establecido, ¿no? Una prueba ofrecida extemporáneamente, por ejemplo, nadie durará que no es una prueba ilícita, una prueba prohibida, una prueba que vulnere derechos fundamentales, pero sí es una prueba ilegal porque no se está respetando el procedimiento legalmente establecido. Entonces, esta es una regla de valoración. No cualquier prueba va a ser valorada por el juzgador, sino solamente aquellas que han sido incorporadas legítimamente al juicio. No pueden ser utilizadas para su valoración las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Ya lo he señalado. No, por respeto a los derechos fundamentales del imputado, es que no se puede utilizar pruebas que afecten estos derechos, ya sea de manera directa, por ejemplo, un allanamiento sin orden judicial en materia de drogas, por ejemplo, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, cuando el delito es un delito permanente que en el tiempo, como en el caso de drogas, en una vivienda, tengo que tener una orden judicial, ¿no? Si no lo hago, sería una prueba ilegal, un allanamiento ilegal, por ejemplo, en esas circunstancias, y a partir de ese allanamiento obtengo declaraciones, hallazgos. Estas pruebas posteriores serían violatorias también del contenido esencial de derechos fundamentales. Otra regla, primero el juez las examina de manera individual y luego en conjunto. Claro, la valoración que tiene que hacer el juzgador al final del juicio de todos los actos, de todas las pruebas actuadas, es una valoración primeramente individual y luego en conjunto. Y de todas, no puede dejar ninguna prueba sin valorar. El juez expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados, ya lo he señalado, que es una regla de la valoración de la prueba según el código. La sentencia debe contener la motivación sobre la valoración de las pruebas que sustenten los hechos. Claro, el juzgador está en la obligación, a partir de la adopción del sistema de la sana crítica, de fundamentar, explicitar de qué manera llega al convencimiento, por ejemplo, de que A mató a B, o de que A utilizó un arma de fuego, o de que el arma de fuego es idónea para efectuar disparos, por ejemplo, ¿no? En delitos de homicidio, tenencia ilegal de armas, ¿no? ¿Por qué es que llega al convencimiento de que el arma es idónea para ser objeto de un delito, por ejemplo, de tenencia ilegal de armas, si la pericia respectiva, el dictamen pericial de balística forense, yo pongo un ejemplo, señala que el arma no tiene la idoneidad o no es apta para efectuar disparos, ¿no? Supongamos que tengo una pericia científica respecto de esto y el juez
concluye que el arma es idónea para ser objeto de este delito de tenencia ilegal de armas. Bueno, tiene que explicitar las razones que lo han llevado al convencimiento. Si bien una pericia no ata al juzgador a adoptar sus conclusiones, el juez está en la obligación de adoptarlas, o en todo caso, si se aparta de las conclusiones de una pericia, establecer ese razonamiento que le ha llevado a apartarse de estas conclusiones. Otra regla es que el juez debe respetar las reglas de la sana crítica, especialmente principios de lógica, ciencia y máxima la experiencia, que ya lo vamos a ver de qué trata, y la prueba por indicios, que es la prueba básicamente la que se da ¿no? en el juicio oral. En la mayor cantidad de casos requiere pues que este indicio esté probado, que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, ciencia y experiencia, y que sean indicios contingentes, plurales, concordantes. ¿Qué es esta prueba por indicios? Aquella prueba que justamente busca, a partir de datos ciertos, de datos probados, llegar al convencimiento de un hecho que justamente se busca. Por ejemplo, indicios como el sujeto que sale del lugar de los hechos corriendo, o el sujeto que sale de la casa luego de cometido el hecho con un arma en la mano o sangre, o un móvil, que es un indicio precedente, el móvil de una enemistad con el agraviado, son indicios que buscan en conjunto probar justamente la muerte, ¿no? Que esta persona mató a B, por ejemplo, ¿no? Pero son indicios, datos ciertos que están probados, pero que a partir de reglas de la lógica, ciencia y experiencia buscamos probar lo que justamente estamos buscando. Ese es el esquema de la prueba por indicios. Ya para terminar este punto de ver en concreto cuáles son las reglas que establece nuestra legislación para valorar las pruebas que se dan en violencia familiar y violencia de género, este pequeño cuadro sobre las reglas de la lógica, que a veces muchos operadores no lo manejan muy bien, pero cuando nosotros, como fiscales, por ejemplo, y abogados litigantes, al leer una sentencia penal, encontramos incoherencias, inconsistencias, tenemos que pensar, en primer lugar, si el juzgador, el juez, al momento de fallar, ha utilizado o ha cumplido con con principios o reglas de la lógica que establece el Código Penal, ¿no? Yo le pido que que presten atención, porque a veces los abogados no prestan, no ven el detalle de la sentencia, porque una sentencia también tiene que cumplir con principio de identidad, con el principio de no contradicción y con el principio del derecho excluido. ¿Qué es el principio de identidad? Es una regla de la lógica. Este principio de identidad señala que toda identidad o toda cosa es idéntica a sí misma. Todas las formas de conducta jurídicamente reguladas, por tanto, son idénticas a sí mismas y diferentes de las demás. Cualquier conducta que es juzgada en juicio, cualquier conducta que es juzgada, que es matizada en un proceso penal, sobre todo en el juzgamiento, es única y solamente ella, y no va a ser nunca idéntica a otra. Ese es el principio de identidad. ¿Cuál es el principio? ¿Qué se entiende por principio de la no contradicción? La misma cosa no puede ser y ser a la vez. No se puede afirmar y negar una cosa. Yo he visto en sentencias acá en esta provincia de Pisco, cuando el juzgador, por ejemplo, afirma que, por ejemplo, que el arma es idónea para efectuar disparos en un párrafo de la sentencia. Estoy afirmando un enunciado, estoy haciendo un enunciado fáctico respecto de todo el hecho punible que es materia de la acusación. Pero si en un apartado el juez está señalando que el arma es idónea para efectuar disparos, en otro apartado no puede señalar lo contrario. Por tanto, la misma cosa no puede ser y no ser a la vez. Si el juzgador en sus considerandos establece contradicciones, afirmaciones por un lado y luego negaciones por el otro, con respecto de hechos fácticos, está incumpliendo con una regla de la lógica, es principio de no contradicción. Y finalmente, otra regla de la lógica es el principio de tercio excluido. ¿Qué dice el principio de tercio excluido? De dos juicios que se niegan, uno necesariamente tiene que ser verdadero. Es decir, entre dos proposiciones contradictorias, perdón, entre dos proposiciones contradictorias, necesariamente una es verdadera y la otra es falsa. Claro, por ejemplo, ¿cuáles son proposiciones contradictorias en juicio? Por ejemplo, al fiscal le compete, por ejemplo, sustentar una acusación. Y supongamos que el Ministerio Público señala, por ejemplo, que el imputado utilizó un arma de fuego para efectuar disparos, ¿no? Y la defensa señala todo lo contrario,
señala todo lo contrario, que el imputado no utilizó el arma de fuego. Si tenemos estas dos proposiciones, que son materia de juicio, si el juez llega al convencimiento de que una es verdadera, la otra forzosamente tiene que ser falsa, y eso tiene que establecerlo en su sentencia. Si el juzgador no lo señala de manera contradictoria, está incumpliendo justamente con una regla de la lógica, que es el principio de tres excluidos. Ahora, ¿cuáles son las reglas de la ciencia o conocimientos científicos? Bueno, son aquellas que por su rigurosidad de método, el experimental, se encuentran debidamente acreditadas. Pues son las leyes de la lógica, perdón, de la ciencia y de los conocimientos científicos son, por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la velocidad, de la fuerza, leyes de la química, aquellas leyes que por su rigurosidad son consideradas, pues, son altamente probables, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, pruebas como la absorción atómica, el dosaje etílico, el examen de ADN son justamente actos de investigación, también actos de prueba que siguen estas reglas de la ciencia y de conocimientos científicos. ¿Y cuáles son las máximas de la experiencia, no? ¿Qué son máximas de la experiencia? Si las leyes de la lógica y las leyes científicas o de conocimientos científicos tienen una alta confiabilidad, porque están basadas generalmente en la experiencia, en el razonamiento puro y abstracto, las máximas de la experiencia no lo son, son todo lo contrario. Son regularidades referidas a un acontecimiento que se obtiene de la experiencia del juzgador, ¿no? Una experiencia repetida. A diferencia de las leyes científicas, las máximas de la experiencia no se formulan a través de la observación científica experimental. No es así, sino que es a partir de la experiencia común de las personas, del juez, del fiscal y del abogado defensor, porque, ojo, las máximas de la experiencia, las reglas de la ciencia y conocimientos científicos y las leyes de la lógica tienen que ser planteadas por el fiscal o por las partes ante el juez, quien tiene que decidir en definitiva. Pues justamente la máxima de la experiencia se basa en eso, en la experiencia de las personas, experiencia del fiscal, del juez, del abogado defensor. Y son juicios hipotéticos de contenido general que proceden, repito, de la experiencia. ¿Qué máximas de la experiencia conocemos? Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo bastante burdo. Nadie da gratuitamente a otro Nadie da nada gratuitamente a otro a menos que concurra una razón aceptable para tal liberalidad, ¿no? Podemos afirmar, pues, que esta es una máxima en la experiencia, por cuanto ante la observación de la realidad que puede tener el juez o el fiscal o el abogado, es posible que justamente esto pase, ¿no? Los casos a partir de los que se formula la regla de la experiencia deben alcanzar un número que, según las regularidades, permitan formular, pues, esta regla que estamos viendo como máxima de la experiencia. También, ya para culminar este punto, quisiera señalar esto, ¿no? El deber de motivar las resoluciones judiciales. Acuérdense que he señalado que un derecho fundamental tiene dos dimensiones, una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. Justamente este deber de motivación tiene que ver con el aspecto objetivo del derecho fundamental a la prueba. Esto es, que imprime en el juzgador, en el juez, ya no en el fiscal ni el abogado defensor, sino en el juez, la obligación de motivar en sus resoluciones judiciales cuál es el convencimiento que le ha llevado a dar para que dé por verdadero determinada proposición fáctica postulada o bien por el fiscal o bien por el abogado defensor. El juez está obligado a motivar la valoración de los resultados obtenidos y qué criterio, qué regla de la lógica, qué regla de la ciencia o conocimiento científico o qué máxima de la experiencia ha utilizado para emitir su fallo. Estos son, pues, básicamente los aspectos sobre la valoración de la prueba que necesariamente tenemos que tomar, de recordar para efectos de ya entrar a tallar en lo que es qué criterios ha establecido el legislador, qué criterios ha establecido los acuerdos plenarios respecto de la valoración de la prueba en estos delitos, ¿no? En estos delitos, básicamente del artículo 122b, aunque yo quisiera mencionar delitos que tienen que ver con violencia familiar y violencia de género. ¿Cuál es ese razonamiento que tiene que tener el juzgador, fiscal o abogado al momento de decidir respecto de ese determinado hecho que es considerado como violencia familiar o violencia de género, está o no está probado? Y en primer lugar quisiera mencionar esto, es importante, porque el juzgador tiene que tener un enfoque de género
para resolver un caso de violencia familiar. Y no es un enfoque que solamente esté plasmado en la ley. Los tratados internacionales, incluso el Acuerdo Plenario 1-2011, señalan, señores, que el juez está en la obligación, no solamente el juez, todos los operadores de justicia están en la obligación de incorporar un enfoque de género en el juzgamiento de estos casos. ¿Y qué es un enfoque de género? Claro, es uno puede ser consciente de que tiene que tener un enfoque de género para resolver, evidentemente, un caso del artículo 122b, un caso de feminicidio o un caso de lesiones graves o lesiones leves con agravantes de violencia familiar, porque tiene que tener enfoque de género. Lo dice la ley, lo dice el Acuerdo Penal, pero ¿qué se entiende por enfoque de género? Es esto: considerar que existen circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Considerar que estas circunstancias asimétricas están construidas sobre la base de diferencias de género que se constituyen en causas principales de violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar, por tanto, el diseño de estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer. Claro, y esto es bastante polémico. ¿Por qué? Porque muchos jueces y fiscales consideran que, por ejemplo, en un hecho de lesiones, un hombre hacia una mujer, ¿por qué calificar inmediatamente esta figura como un delito de lesiones? Claro, no calificarlo como un delito específico, sino darle el agravante, ¿no? Darle el agravante de que las lesiones se producen en un contexto de violencia de género o violencia familiar por solamente ubicar a los sujetos de la acción. Sujeto activo, un hombre, y sujeto pasivo, una mujer. ¿Qué es lo que diferencia, ¿no?, una agresión de un hombre hacia una mujer como un delito común, tal cual, de un delito con la agravante de violencia familiar? Justamente es este enfoque de género, ¿no? En la ley, repito, señores, la ley y el acuerdo plenario obligan a los jueces a tener en cuenta, a considerar este enfoque de género. Sin embargo, ya depende de cada caso en concreto, o sea, ya depende del fiscal, ya depende del abogado defensor y del juez, en definitiva, considerar si la prueba que se ha actuado evidencia que esa agresión, esa lesión o esa muerte a la mujer se da en un contexto justamente de violencia familiar o violencia de género. Depende ya de la actuación de las pruebas del juzgador para establecer si se da esa circunstancia en la muerte o en las lesiones o no. Pero sin embargo, la ley obliga al juzgador a tener en cuenta este enfoque. Repito, y el Acuerdo Plenario 1-2011 continúa con este enfoque de género, ¿no? Como apunta Susana Gamba, y acá estoy señalando el acuerdo plenario, tal cual, la perspectiva de género desde un marco teórico y con especial incidencia en la investigación implica, ¿qué cosa? Tres cosas. Reconocer relaciones de poder que se dan entre géneros, es decir, favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres, incluidos niñas y niños. Repito, esto es un enfoque bastante polémico, ¿no? ¿Por qué acaso el juez debe considerar de plano que ante una lesión de hombre a mujer necesariamente se ha dado en contextos de violencia familiar? No. Lo que la ley exige simplemente es considerar ese enfoque de género y ya corresponde al juez decidir si se dan los elementos de una violencia familiar o violencia de género, o sea, hay una discriminación hacia la mujer o no. Por ejemplo, hay fallos de la Corte Suprema respecto justamente de este delito 122b, en donde se considera que, por ejemplo, las discusiones de pareja, las discusiones entre esposo y esposa que se dan dentro del hogar, no pueden constituir en modo alguno violencia familiar, porque justamente son producto de relaciones interpersonales que se dan en la pareja, ¿no? Es máxima de la experiencia. Si en algún momento las parejas han peleado, han discutido, ¿no? Pero esta discusión de pareja, incluso con respecto a la manutención de los hijos o a la falta de pago de una pensión, no pueden servir para que, por ejemplo, o el marido o la mujer denuncien de manera apresurada de que ya en esas circunstancias, en esos conflictos que se dan de manera cotidiana porque son máxima de la experiencia, ya ahí tenemos un caso de violencia familiar y, por tanto, delito del artículo 122b del Código Penal, ¿no? Claro, esto independientemente de que si la discusión deriva a la agresión física, maltratos, y ojo con maltratos puede ser incluso forcejeos,
Los forcejeos, señores, son maltrato, siempre que físico, siempre que aparezcan plasmados en un certificado médico legal. Basta que el certificado médico legal, que busca acreditar justamente la lesión física, la agresión física, establezca días de incapacidad médico legal hasta mínimos, producto del forcejeo, producto de los jalones, de los arañones o de jaladas de cabello, eso ya es agresión física y por tanto es delito del artículo 122b. Si a una discusión de pareja deviene en esta agresión física, evidentemente podemos considerar una circunstancia, un delito del artículo 122b, siempre que podamos probar que sea un contexto también de violencia familiar o violencia de género. ¿Qué dice el Acuerdo Plenario 1/2011? Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas. Acá está hablando en el acuerdo plenario sobre justamente la violencia, la perspectiva de género que tiene que guiar la labor del juzgador al momento de tocar o de enfrentar un tema de estos, ¿no? Que tiene que evaluar si hay una relación de poder al momento de la producción del daño, tiene que tener en consideración que estas relaciones han sido construidas socialmente y históricamente, ¿no? Que le dan un trato preferente al varón y por encima incluso de la mujer. Y también tiene que considerar que estas relaciones, atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como relaciones de clase, etnia, edad, incluso preferencias sexuales. Continúa, el acuerdo plenario también es bastante exhaustivo en este tema, ¿no? La violencia de género. ¿Qué considera el acuerdo plenario que es de violencia de género? Dice la violencia de género está enraizada androcéntrico, común a las diferentes culturas y sociedades. Abarca, como postula Naciones Unidas, estos tres tipos de violencia. La violencia física, sexual y psicológica producida en el seno de la familia. Y aquí se incluye no solo los malos tratos, sino también la violencia relacionada con la dota, la mutilación genital femenina o la violencia relacionada con la explotación dentro del seno del hogar, repito. 2, que incluye la violencia, ya sea física, sexual o psicológica, pero perpetrada dentro de la comunidad en general, es decir, las agresiones sexuales, violencia sexual en el ámbito laboral, la trata de mujeres, la prostitución forzada, y también incluye la violencia de género una violencia también física, psicológica y violencia sexual tolerada o incluso permitida, no combatida por el Estado. Y ahí vamos a ver con respecto a este tema, esta violencia contra la mujer que es tolerada por el Estado, un caso del cual he querido plasmar o exhibir ante ustedes un pequeño vídeo, pero lo que no se puede por cuestiones técnicas, que tiene que ver con un caso de la Corte Interamericana, Campo Algodonero contra el Estado mexicano, en donde justamente nos da a entender la Corte que evidencia dentro del Estado de Juárez una situación de violencia contra la mujer ya institucionalizada incluso. Continúo acá. Otro criterio para valorar la prueba que se dé en delitos de violencia familiar y sobre todo violencia sexual tiene que ver con la interpretación del momento consumativo de la violación sexual y del bien jurídico protegido. ¿No? Esto es importante. Acá ya no hablamos del artículo 122b, ¿no? Hablamos de una violencia sexual hacia la mujer. Y el Acuerdo Plenario 1/2011 ha sabido señalar y hacer la diferencia de que la consumación de un delito de violación sexual, por ejemplo, lo dice, se produce con la penetración, total o parcial, eso lo sabemos todos, del miembro viril en la cavidad vaginal, bucal o anal. Y por tanto, si esto es así, si se consuma con la penetración, no es necesario resultados ulteriores, como por ejemplo eyaculaciones, ruptura de himen, lesiones o embarazo. ¿Y esto por qué? Porque el acuerdo plenario da cuenta de una innumerable cantidad de sentencias penales que eran absolutorias para este delito, justamente basándose que no existe la corroboración posterior de estas evidencias. No hay eyaculado, no hay ruptura de himen, no hay lesiones, ¿no? Ni paragenitales, ni extragenitales, ni lesiones genitales, no hay embarazo y por tanto no hay elemento que corrobore la penetración y por tanto absuelto, ¿no? Estas soluciones han sido consideradas por el acuerdo plenario para establecer justamente que la consumación no tiene que ver con esto. La consumación no tiene que ver con la penetración, ya sea total o parcial, miembro viril, cavidad vaginal. ¿Qué más dice el acuerdo plenario? Se tipifican diferenciadamente como violación sexual
Cuando la víctima se encuentra en estado alcohólico, drogada o inconsciente, esta figura es del artículo 171, cuando está incapacitada mentalmente para acceder a un acto sexual, artículo 172, o cuando sea un menor de edad, artículo 173. Aquí en estas figuras delictivas, estas modalidades de violación sexual, no se está protegiendo una libertad sexual. Acá hay una imposibilidad de la parte de gravedad de poder decidir sobre un acto sexual. Estas circunstancias tornan, por tanto, irrelevante en estas figuras algún tipo de violencia o amenaza. Por tanto, algún tipo de consentimiento. Y eso lo dice, ¿no?, el acuerdo plenario, repito, en su fundamento 14. El bien jurídico protegido, esto es importante ver, y repito, el bien jurídico protegido, por tanto, en el delito, en el derecho penal sexual, no es pues una difusa moral sexual, ni honestidad, ni las buenas costumbres, ni el honor sexual. Esto ya era pues de épocas imperecederas. Cuando se castiga una violación sexual, no se busca proteger ni la moral sexual de la parte afectada, ni del marido, ni las buenas costumbres o el honor sexual del marido como antes se acostumbraba. No, cuando el derecho penal regula la violación sexual, lo que está protegiendo es justamente la libertad de decidir por parte de la víctima. La voluntad, la capacidad de consentir jurídicamente sobre su libertad sexual, entendida en un sentido positivo, es decir, capacidad de disponer libremente de su cuerpo para un acto sexual, como también en un sentido negativo, o sea, la capacidad para negarse a entablar un acto sexual con persona determinada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el bien jurídico en el delito de violación sexual. En los atentados contra las personas que no puedan consentir jurídicamente, y tiene que ver con otras modalidades de violación sexual, el acuerdo plenario ya ha dejado establecido que lo protegido en estas otras modalidades que ya he mencionado anteriormente, los artículos 171, 172, que habla sobre la incapacidad mental de la parte agraviada para consentir un acto, y el artículo 173, menores de edad. Lo que se protege en esos tres delitos no es pues una libertad de decidir, porque la persona, la parte de gravedad no tiene esa disposición. Lo que se protege es, ya he dicho el acuerdo plenario, intangibilidad y la indemnidad. Se sanciona, por tanto, la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la víctima. Por tanto, se ha visto acá, según el acuerdo plenario, una cantidad de sentencias absolutorias para figuras de violación sexual de menores de edad cuando la menor consiente estos actos. Sin embargo, eso no es dogmáticamente correcto. El acuerdo plenario ha señalado ya que lo que se protege ahí es la intangibilidad y la indemnidad, independientemente de si la víctima tolera o no tolera el contacto sexual. Otro tema a tratar con respecto a la valoración de la prueba en delitos de violencia familiar o de violencia de género tiene que ver con la resistencia de la víctima a la agresión sexual. Si la víctima no ha resistido, si la víctima no evidencia lesiones en el cuerpo que permitan concluir forcejeo, podemos descartar un delito de violación sexual, una violencia de género. El acuerdo plenario señalado no. En su fundamento 18, textualmente indica: así no se verifiquen actos de resistencia por parte del sujeto pasivo, se configura el delito cuando se acredite la falta de consentimiento de la víctima o el desacuerdo de aquella con el acto sexual practicado de manera abusiva por el agente. Y ello encuentra explicación, es el acuerdo, racional doble, porque el tipo penal comprende las amenazas. Si el tipo penal comprende como medio comisivo las amenazas, evidentemente lo que vamos a tener es una víctima que no ofrezca resistencia, y ahí habría que ver la entidad de la amenaza. Pero si la entidad de la amenaza es tal que doblega a la víctima, la voluntad de la víctima, es evidente, señores, que no vamos a tener un certificado médico legal con lesiones en los brazos, en las piernas, en el pecho, ¿no?, que evidencien forcejeo, porque justamente la amenaza como medio comisivo ha sido determinante para justamente no evaluar este tipo de lesiones. Y no solamente eso, sino también por la presencia de circunstancias contextuales concretas, como pueden ser, por ejemplo, circunstancias de violencia familiar, ¿no? Violaciones constantes, situaciones de coacción o coerción, hostigamiento dentro del hogar entre el hombre y la mujer,
hacen que la mujer, por ejemplo, ya en un contexto de dominio, de subordinación, de amenazas constantes, sea inútil algún tipo de resistencia. Cuando la víctima, para evitar daños mayores, desista de resistirse, por ejemplo, ¿no? Cuando es amenazada para atentar contra su vida, no vamos a encontrar ahí ningún tipo de forcejeo, ningún tipo de lesiones en la víctima, ¿verdad? Cuando la amenaza busca vencer justamente la resistencia, cuando el momento de la fuerza a veces no coincide con la consumación. Por ejemplo, pienses en víctimas en cautiverio. Cuando la víctima es cautiva, este cautiverio justamente busca mellar el poder de resistencia de una víctima, de tal suerte que ya en un momento determinado, después del cautiverio, la víctima no tiene nada más que, no tiene la posibilidad de resistirse, no tiene la posibilidad de brindar su consentimiento, su facultad de decidir está totalmente desvanecida, y eso no descarta una figura de violación por el hecho de que no tengamos lesiones en el cuerpo. Otro tema importante a considerar para efectos de violencia contra las mujeres o violencia familiar tiene que ver con la declaración de la víctima, ¿no? Es común, doctores, que en una investigación criminal tengamos un caso, por ejemplo, una persona que denuncia un acto de violación sexual, por ejemplo, una menor de edad, que se indica al padre, ¿no? Como el autor de la violación sexual. Seguimos con el protocolo establecido. Para menores de edad, recuerdan, la declaración tiene que ser única y mediante un procedimiento previamente establecido que la ley señala en unos casos como una prueba anticipada, y por otros casos en la ley contra la violencia familiar lo señala como prueba preconstituida. Independientemente de que podamos diferenciar qué se entiende por una o por otra prueba, lo cierto es que es un acto de investigación. La declaración de un menor víctima de violación sexual, por ejemplo, es un acto de investigación sui generis. Es un acto de investigación que no se va a poder repetir en juicio, justamente por la calidad del agraviado y por la naturaleza del delito que se viene investigando en ese caso, ¿no? Es un menor de edad víctima de violación sexual en un contexto de violencia familiar. Es el padre, el padrastro, el abuelo, quien lo ha violentado sexualmente, ¿no? Existe lo que se llama la revictimización, no solamente primaria, que se comete con el hecho, sino también la secundaria, que es el daño que sufre este menor al transitar justamente por la fiscalía, policía, juzgado. Y el acuerdo penal justamente 1/2011 ha entrado a tallar en este aspecto. ¿Qué pasa con la retractación y cuando no existe la uniformidad en las declaraciones de las víctimas de violación sexual o los menores de edad en contexto, cuando la violación se da en contextos de violencia familiar? Cuando se retractan, ¿cómo salvar esta situación? El acuerdo ha señalado que frente a 2 o más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia, la primera, supongamos la primera, que es la declaración incriminatoria, y la segunda, que es una declaración exculpatoria por parte de la víctima, es posible que el juzgador haga prevalecer como fiable, como confiable, la primera versión inculpatoria, más aún en delitos sexuales en donde es común la previa existencia de relación parental, una relación de subordinación o de un poder entre el agente y la víctima, fundamento 23. Así que si tenemos a un menor o a una hija, por ejemplo, que ha inicialmente inculpado al padre o al abuelo o a la pareja de la madre o de la abuela, tenemos seguidamente una retractación, de por sí ya no se puede de plano descartar esa versión exculpatoria y descartar una figura de violación sexual, porque ya el acuerdo penal ha señalado que hay de por medio una relación de subordinación, una relación parental fuerte que hace que la víctima no persista en su incriminación, y no por eso no podemos atender delito. No por eso no vamos a dejar de valorar la declaración de la víctima. ¿Qué dice el acuerdo? La retractación, por tanto, como obstáculo al juicio de credibilidad, se supera en la medida en que se trate de una víctima de delito sexual cometido en entorno familiar o en entorno social próximo, y en cuanto se verifiquen 3 cosas. En primer lugar, tenemos que verificar una ausencia de incredibilidad subjetiva en la víctima. ¿Qué se entiende esto? Que la víctima no busque con su declaración inicial inculpatoria exculpar a terceros, que no busque una venganza al momento de denunciar,
que la denuncia o la incriminación no sea motivo, no sea producto de una obediencia, de una orden que le hayan dado a la víctima para denunciar inicialmente. Hay que atender también a la personalidad del declarante, de la víctima en estos casos, y siempre una mínima corroboración periférica. Si la víctima da una versión incriminatoria inicial, esa versión incriminatoria tiene que estar mínimamente corroborada en acto de investigación. Tenemos por ejemplo, una sindicación de violación dentro de un domicilio, se tiene que hacer una constatación domiciliaria, una inspección en el lugar de los hechos. Tiene que haber una pericia psicológica para establecer si ese relato de la víctima guarda consistencia, es decir, tiene una coherencia, una logicidad interna, y por ahí de repente la declaración del imputado puede corroborar en parte esta versión, esta sindicación de la víctima, sí, siempre y cuando declare. También tiene que tomarse en cuenta que la versión de la víctima no sea fantasiosa o no sea, o no sea increíble, y también, como le ha señalado, la versión inculpatoria de la víctima tiene que analizarse si es coherente o no, es decir, si guarda logicidad interna, ¿no? Independientemente de que la víctima diga la verdad o no, no es materia de pericia psicológica la verosimilitud del relato de la víctima. O sea, el perito psicólogo no va a determinar si lo que dice la víctima es cierto o no, es verdadero o es falso. Eso incumbe al juzgador. Lo que sí puede determinar el perito psicólogo en víctimas de violencia sexual, además, y por eso no lo menciono porque lo doy por sobreentendido, además de que pueda detectar estresor o afectación de tipo sexual, también puede determinar el perito psicólogo, ya lo señala el acuerdo plenario más adelante, si la declaración, la versión de la víctima tiene consistencia, si el relato en sí guarda consistencia independientemente de que pueda ser o no verdadero o pueda ser falso, ¿no? Como repito, esa conclusión únicamente le incumbe no al perito psicólogo, sino al juzgador. También tiene que tomarse en cuenta que en violaciones sexuales de menores de edad, o también en contextos de violencia familiar, se ha de flexibilizar la uniformidad y la firmeza del testimonio inculpatorio debido a la excesiva extensión de las investigaciones. Doctores, las investigaciones fiscales, criminales, para nadie es verdad que las investigaciones tienden a dilatarse, tienden a demorar, y esta demora en algunos casos genera espacios evolutivos de sentimientos e ideas tras la denuncia, ¿no? Lo que en primer lugar se puede considerar como una denuncia movido por la angustia, por la bronca, por el temor, por el odio, seguidamente mientras más pasa el tiempo, justamente por lo dilatado de la investigación, esta duración tiende a crear en la víctima un sentimiento de remordimiento, un sentimiento de retraimiento, es decir, de sentirse avergonzado, de sentirse incluso culpable por haber denunciado al padre, al padrastro, al abuelo, y por tanto esto hace que la víctima incluso tienda a retractarse o a no mantener una declaración uniforme durante la investigación, ya sea justamente por estos reproches de la familia hacia la víctima, como también por la presión del abusador, y todo lo cual explica, como ya he señalado, una retractación y por tanto ausencia de uniformidad. Pues bien, todo esto debe ser evaluado por el juzgador al momento de toparnos con una retractación en este tipo de delitos. El acuerdo plenario también acoge las reglas 70 y 71 de procedimientos y pruebas de la Corte Penal Internacional para casos de violación sexual. ¿Qué son estas reglas 74 y 71? Repito, son reglas para valoración, son reglas de valoración de la prueba en delitos de violación sexual. ¿Qué dice la regla 70A? Que el consentimiento de la víctima no podrá derivar de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar el consentimiento voluntario y libre. Si la víctima está en un contexto de violencia, por ejemplo, está en cautiverio o ve amenazada por la pareja intramuros, dentro del seno del hogar, no se puede pretender que exista violencia física. No se puede pretender ahí que la
que la esposa, que la pareja esté en la capacidad de brindar su consentimiento. Y ese contexto de violencia anula la capacidad de que la mujer, en este caso, pueda dar de manera libre y voluntaria su consentimiento para un acto sexual, para una actividad sexual. También tiene que tomarse en cuenta que ninguna palabra o conducta de la víctima puede concluirse este consentimiento cuando la víctima sea incapaz de dar un consentimiento libre. Es un menor de edad, es una persona con discapacidad, no puede dar su consentimiento de manera libre y voluntaria, por tanto no se puede ahí establecer que da consentimiento. Tiene que evaluarse también que el silencio o la falta de resistencia de la víctima a una supuesta violencia sexual no determina consentimiento, ni tampoco el consentimiento tendrá que ver o será materia de probanza la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo cuando éstas pretendan fundarse en un comportamiento anterior o posterior de naturaleza sexual de la víctima o de un testigo. Por ejemplo, en investigaciones por violencia sexual, cuando los abogados ofrecen la declaración de A, de B, de C, que traten de buscar, por ejemplo, que la víctima tiene este comportamiento sexual reiterado, ¿no? Es una persona que es proclive a contactos sexuales con diversos varones, ¿no? De manera rápida, de manera fácil. El acuerdo plenario ha señalado justamente que estas reglas 70 y 71 excluyen esos hechos como materia de probanza. No se puede establecer a partir del comportamiento sexual de la víctima anterior y posterior al hecho un consentimiento válido. No está en tela de juicio, y por juicio me refiero al juicio oral, no es materia de juicio el comportamiento sexual de la víctima. Y eso tiene que ver mucho con prejuicios y con estereotipos de género, por ejemplo. ¿Una esposa puede ser víctima de violación sexual por parte de su marido? Sí, porque si lo que se protege es la libertad que tiene la mujer para decidir sobre su propia actividad sexual y no se protege el honor del marido, entonces tranquilamente podemos tener un delito de violación sexual en contextos de violencia familiar dentro del seno del hogar por parte de la mujer. De la misma manera que las personas que se dedican, a las mujeres, por ejemplo, que se dedican al meretricio, podrían también ser víctimas de violación sexual cuando no consintieron en modo alguno el contacto sexual con la persona que acude a su establecimiento para, mediante un beneficio económico, tener un contacto sexual. Si la mujer no consiente esto y el hombre accede a ella por la fuerza, por más de que esta mujer se dedica al meretricio, se configura ahí el delito de violación sexual. Y cualquier alegación de que esta mujer, por dedicarse al meretricio, no habría sido violada o violentada sexualmente, simplemente es una alegación, un estereotipo de género que está prohibido por estas normas internacionales y por el acuerdo plenario, como ya lo he señalado. No se admitirán pruebas de la conducta sexual anterior, ulterior de la víctima o testigo. Esto ya lo he indicado. Y también no es causal de absolución la denominada declaración única y que la declaración de la víctima constituye elemento imprescindible para castigar conductas sexuales no consentidas. ¿Por qué no es causal de absolución que solamente exista una única declaración de, por ejemplo, en este caso de violación sexual cuando solamente tenemos la declaración de la víctima? Porque la violación sexual en contextos de violencia familiar se da en el seno del hogar. Ya hemos visto en un cuadro anterior, como dato criminológico, que la mayor cantidad de actos de violencia familiar y la violencia sexual forma parte también de la violencia sexual forma parte de la violencia familiar, se dan dentro del hogar, en el seno del hogar, donde el único testigo puede ser el menor, puede ser el niño, la niña, incluso el único testigo puede ser la mujer, la hija, la esposa, no solamente para violencia sexual, sino también para violencia familiar, todo tipo de violencia. En la mayoría de los casos solamente contamos con la declaración única de la víctima, pues el acuerdo ha señalado que por más que tengamos una única declaración, eso de por sí no es materia para que exista absolución en el caso, puesto que la declaración de la única víctima es un elemento imprescindible para castigar este tipo de conductas sexuales. Ya lo señaló el acuerdo 1/2011 en el fundamento 27. ¿Qué debemos entender por pruebas en delitos sexuales? La selección de admisión de la prueba en el proceso penal se informa por el principio de pertinencia. ¿Qué es el principio de pertinencia, doctores?
El principio de pertinencia exige pues que exista una vinculación lógico-jurídica entre el objeto del procesamiento y el medio de prueba que se está eligiendo. Si para probar el acceso carnal mediante grave amenaza, si quiero probar el acceso carnal, mediante grave amenaza, o si me dio la grave amenaza para el acceso carnal, no podrá ser exigible por el juzgador o por la fiscalía, por la abogada de defensa, que presente un certificado médico legal que arroje lesiones. Porque si ha habido amenaza, no hay violencia. Justamente la amenaza es la que coacta la libertad de la víctima y por tanto cualquier tipo de oposición o resistencia a ella, ¿no? No se van a evidenciar en el certificado médico legal lesiones ni paragenitales ni extragenitales, justamente porque ha habido amenaza en el acceso carnal. Acudirán otros medios de acreditación, por ejemplo, la pericia psicológica, fundamento 31 del Acuerdo Plenario 1-2011. También este acuerdo habla sobre el principio de idoneidad de la prueba. El medio probatorio debe ser adecuado para probar el hecho. Por ejemplo, si los medios delictivos son la amenaza, la penetración vaginal incompleta, la penetración genitálica bucal. En estos supuestos, un fiscal no va pues, gestionar la expedición de un reconocimiento médico legal, puesto que si ha habido amenaza, no voy a pretender con el certificado médico legal acreditar lesiones paragenitales ni extragenitales, ¿no? Será únicamente, incluso si hay una penetración genitálica bucal, ¿no? No voy a gestionar un certificado médico legal, eso sería revictimizar a la parte agraviada. Lo que tengo ahí que hacer es potenciar la declaración única de la víctima, ¿no? Que se oriente también con pruebas corroborativas. Por ejemplo, la declaración de la víctima acompañada de una pericia psicológica que dé cuenta de afectación estresor de tipo sexual y paralelamente, por ejemplo, en la pericia psicológica, que el relato de la víctima sea consistente. Victimización secundaria. El acuerdo plenario 1-2011 se ha tomado la atribución de señalar que cuando el agraviado de violencia sexual transita por el aparato del el sistema penal, vuelve a ser revictimizado, vuelve a sufrir el suceso traumático delictivo, porque existe una mala preparación de la policía, hay una mala investigación, se dilata la investigación a nivel de la fiscalía, ante la fiscalía tiene que volver a declarar los hechos, cuando no hay un buen tratamiento a la víctima por parte de las unidades de protección del Ministerio Público a víctimas y testigos, ¿no? Este tránsito en el sistema jurídico penal hace que la víctima de violación sexual vuelva a padecer el sufrimiento que sufrió, valga la redundancia, con el delito. Por tanto, el acuerdo plenario 1-2011, repito, en el fundamento 38, hace justamente alusión a este tema, que para evitar la victimización secundaria, en especial de menores de edad, tiene que existir en primer lugar una reserva de las actuaciones judiciales. No podemos estar divulgando ni la identidad del menor o la niña o de la mujer que fue violentada, ni mucho menos estar repartiendo actos de investigación a diestra y siniestra, sino salvo únicamente a las partes acreditadas en la investigación. Tiene que haber una preservación de la identidad de la víctima. No podemos divulgar la identidad de la víctima, ¿no? En modo alguno. Mucho menos la Policía Nacional puede dar el nombre completo de esta víctima, ¿no? Tenemos que promover la única declaración de la víctima. Es decir, que la víctima tiene que declarar solamente una vez y esa declaración tiene que ser omnicomprensiva y que sirva para sustentar pues una acusación e incluso a llegar hasta el juicio oral. Claro que esta única declaración en nuestra legislación señala que es obligatoria cuando se trata de menores de edad. Y esto ya lo señalé cuando le mencioné el tema de la Cámara GESEL, ¿no? Ustedes saben que la Cámara GESEL, según el Código Procesal Penal peruano, es una prueba anticipada. Según la 30.364, la legislación contra la violencia familiar es una prueba preconstituida, sin embargo, no es lo uno ni lo otro. La Cámara GESEL es un acto especial de investigación que irrepetible, justamente por la naturaleza de la víctima y por la naturaleza del delito. Tratándose de menores de edad,
tratándose de menores de edad, salvo que el juez decida su examen, el menor no puede ser llevado a juicio. El menor declara únicamente en cámara GESEL y va a ser su única declaración. Y así lo establecen los protocolos, las guías para entrevista única en cámara GESEL para menores de edad. No puede, el juez está prohibido de llevar al estrado a un menor para que declare respecto de un hecho del que ya fue entrevistado en esta diligencia que se da en la investigación preparatoria. Sin embargo, el acuerdo plenario se plantea este aspecto. ¿Qué pasa cuando el menor no fue debidamente examinado en entrevista única, ¿no? Supongamos que la psicóloga omitió partes importantes del relato de fáctico del Ministerio Público de la acusación. El menor no habló respecto de anteriores actos de violencia cometidos por su agresor, puede ser su abuelo, su padre, su tío, su padrino, o cuando la declaración del menor es incompleta, atendiendo a que en el juicio se han dado otras declaraciones, la declaración del tío, de los hermanos, de la madre, que ameritan escuchar al menor en juicio. En estos casos, ante solamente situaciones excepcionales, el Acuerdo Plenario 1-2011 en el Fundamento 38 ha señalado que el juez está en la facultad de decidir el examen del menor. Está en la facultad y evitar siempre el contacto de víctima e imputado, salvo que el proceso lo requiera. Y acá el acuerdo hace referencia al careo, ¿no? A lo que comúnmente conocemos como careo, ¿no? Pero el menor, en definitiva, no puede ser llevado a juicio, salvo situaciones excepcionales, como ya lo están viendo ustedes en el Fundamento 38 del acuerdo primero que estoy reseñando. Les había mencionado que tenía un video respecto de la Corte Interamericana, ¿no? Sobre un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Campo Algodonero contra el Estado mexicano. Y esto tiene que ver con una obligación internacional de los estados. Están señaladas en el artículo 8 y 25 de la de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las investigaciones de violaciones de derechos humanos deben realizarse por todos los medios legales disponibles y dirigidas a procurar la verdad y ser efectivas. Deben ser conducidas tomando en cuenta su complejidad, su contexto, los patrones sistemáticos que permitieron su comisión y la estructura de las personas involucradas. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema en comento? Pues justamente en la Corte Interamericana, en el caso Campo Algodonero contra el Estado mexicano, señaló que es deber de los estados parte en la convención actuar con diligencia cuando se trata de la investigación de muerte de mujeres en contextos de maltrato, en contextos de afectación a su libertad personal, en contextos en concreto de violencia contra las mujeres. ¿No? Y esto tiene que ver con, si ustedes, bueno, el video está en un link, pero si ustedes tienen la oportunidad de ingresar a las redes o escuchar videos que hablen sobre este tema, el caso Campo Algodonero contra México fue un caso paradigmático en el Estado mexicano, pero justamente tuvo que ver con la omisión del gobierno mexicano, en este caso del Estado de Juárez, en la investigación sobre la desaparición y posterior violación sexual y muerte con ensañamiento de mujeres, tanto mayores como menores de edad, en el Estado mexicano, ¿no? Lo que la Corte sancionó aquí es justamente la omisión del Estado, no tanto las muertes, ¿no? Ni las desapariciones, ni las violaciones, puesto que, bueno, estos casos están reprimidos en nuestra sociedad, no podemos evitar estos actos, ¿no? Lo que la Corte sancionó, lo que advirtió es que el Estado mexicano incumplió con estos deberes del artículo 825 de la Convención Americana, es decir, la obligación de investigar de manera célere y procurar la verdad sobre la desaparición de estas mujeres en el estado de Juárez en el año 2003. No es a partir de ahí que la Corte estableció una serie de obligaciones, no solamente del Estado mexicano, también de los Estados parte, para investigar con la debida diligencia vulneraciones, afectaciones a las mujeres en contextos de violencia, de maltrato, de vejaciones, en contextos de discriminación. Puesto que si una investigación, por ejemplo en el Perú,
contra determinadas personas por discriminación hacia la mujer, que no se lleve a cabo de una manera diligente, en donde el Estado, en este caso el Ministerio Público, Poder Judicial, por ejemplo, no procuren o no se sigue el procedimiento legalmente establecido o involucren demoras excesivas, ¿no? O falta, por ejemplo, de capacitación al personal fiscal, policial o el juzgado, si esto puede llegar incluso a nivel de la Comisión y de la Corte Interamericana, podría acarrear responsabilidad internacional del Estado peruano. Por ello es que el Estado peruano, a partir del año 1997, como ya he señalado, ha establecido en su legislación penal mecanismos para proteger la violencia contra las mujeres e incluso la violencia, para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género, ¿no? El Acuerdo Plenario 4-2015 toca el tema de la prueba pericial en violencia familiar. Ya estamos por concluir. Y esto es un tema importante, señores, porque se dice que las pericias, cuando no han sido rebatidas, deben ser acogidas por el juez y deben ser acogidas en sus conclusiones sin ningún tamiz. El juez, en sus sentencias, ustedes lo han visto, hace una reseña de la pericia y asumiendo, por tanto, como verdaderas las conclusiones que ésta establece, pero no establece las razones por las cuales da por probadas estas conclusiones que señala la pericia, ¿no? La pericia, dice el Acuerdo Plenario 4-2015, no es una prueba directa, por tanto no es una prueba que tenga esa fiabilidad como una prueba directa la puede tener. Es una prueba indirecta, pues proporciona conocimientos científicos, técnicos o artísticos para valorar los hechos controvertidos, pero no es un conocimiento directo. No es un conocimiento directo sobre cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Luego, dice el acuerdo, el juez no puede adoptar sus conclusiones sin haberlas controlado. Su apartamiento, por tanto, a las conclusiones de la pericia debe fundarse en estándares científicos y no en apreciaciones personales, ¿no? El acuerdo señala que esta pericia no es un documento que se tenga que analizar por parte del juzgador, del fiscal o acoger mecánicamente por el juzgador. La prueba pericial es una prueba personal. Si bien existe un documento llamado pericia inicialmente durante la investigación, la prueba pericial se ocurre en el acto del juicio oral. Es en el juicio oral en donde se actúan las pruebas, en donde se da la actividad probatoria, en donde se debe valorar el examen del perito. El perito es el órgano de prueba en las pericias, lo señala el acuerdo, y las reglas para su valoración no deben atender a si existe si la pericia que se está evaluando es una pericia oficial o es una pericia de parte, puesto que lo decisivo es la objetividad en el resultado. Tanto una pericia oficial como una pericia de parte pueden tener razonamientos a que pueda acoger el juzgador, pero el hecho de que sea un perito de parte no le resta mayor credibilidad que una pericia oficial, puesto que las notas características de todo peritaje son dos. Obviamente la parcialidad, que solo la tiene el peritaje el perito de oficio, y la fiabilidad, que sí la tienen tanto un perito de parte como un perito de oficio. La fiabilidad tiene que ver con las razones que se establecen en la pericia para que sean acogidas o no por el juzgador. Tiene que haber una justificación de las conclusiones por parte del perito y esas tienen que ser acogidas por el juzgador. O no también. La valoración de la prueba pericial, por tanto, se rige por la regla de la sana crítica, y así lo enfatiza el Acuerdo Plenario 4-2015, ¿no? Les dice a los jueces que no tienen por qué acoger las conclusiones de una pericia sin más, tienen que pasarla por un tamiz, tienen que exhibir las razones que llevaron al juez a acoger las conclusiones como verdaderas. Existe, por tanto, en la valoración de la prueba pericial, según el acuerdo plenario, una primera fase, es el control de legalidad sobre la existencia o la actividad probatoria lícita en la pericia, es decir, un juicio de valorabilidad. Y en segundo lugar, una valoración en sentido estricto, es decir, si existen pruebas de cargo o incriminatorio y luego si tal prueba es suficiente o no para condenar. Estas son las dos valoraciones que debe seguir una pericia, ¿no? Una valoración de un control de legalidad sobre la actividad probatoria lícita y una valoración en estricto, si existen pruebas de cargo o incriminatorio que sean suficientes para condenar.
Luego, los criterios de valoración de la prueba pericial. La pericia se evalúa en juicio oral, mediante la acreditación del profesional. Cuando uno, el fiscal, o en todo caso el abogado defensor, empiezan a examinar a un perito, no le voy a preguntar de frente sobre sus conclusiones, los métodos, no, lo que tengo que hacer es acreditar al perito. No debe evaluarse en el acto la acreditación del profesional, la calidad de perito, la experticia, capacitación y sobre todo la capacitación que esté relacionada con la pericia que este perito ha evacuado, este documento que ha elaborado, ¿no? En un segundo momento, tiene que exhibir las reglas de la lógica y de la ciencia que han servido para las conclusiones de su peritaje. Y las preguntas tienen que ir en torno a estos aspectos, ¿no? En un tercer momento, ¿en qué condiciones el perito elabora la pericia? Esto es, la pericia, ¿en qué tiempo se llevó a cabo a partir de los hechos que están peritados? ¿Qué tiempo demoró el perito? ¿Qué tanto tiempo pasó desde que ocurrió el hecho que está evaluando hasta que el perito empezó a emitir su pericia? ¿No? Y además de que el perito tiene que exhibir estándares, o sea, los métodos que utiliza el perito tienen que ser acordes con los estándares adoptados por la comunidad científica. Por tanto, las preguntas que haga el fiscal o que haga el abogado defensor, ya sea respecto de un perito de oficio o perito de parte, están abocadas a estos aspectos, ¿no? A la acreditación, en primer lugar, las reglas lógicas y científicas, las sobre todo los peritos utilizan. De algunos, solamente de los plenarios, los acuerdos plenarios para establecer criterios de valor sexual y a violencia familiar, nos toca ahora señalar este tema, ¿no? La pericia psicológica sobre la credibilidad del testimonio. Ya lo he mencionado, un perito psicólogo, cuando perita a una persona que ha sido violentada sexualmente o cuando ha sido víctima de violencia familiar, su peritaje no solamente va a estar centrado en enfocar la afectación psicológica o el estresor de tipo sexual, si son delitos, si ha sufrido una violencia sexual, sino también puede estar enfocada la pericia en evaluar su relato. Y cuando menciono que puede estar enfocada a evaluar su relato, no me refiero a la veracidad del relato. El perito psicólogo, como ya lo he señalado en varias oportunidades, no puede concluir sobre si el relato de la víctima es acorde o no es acorde con la realidad. Es decir, no puede emitir un juicio de credibilidad del testimonio, de veracidad, como lo señala, entiendo yo erróneamente, el Acuerdo Plenario 4/2015, ¿no? Puesto que no existen mecanismos o no existen métodos de fiabilidad que permitan a un psicólogo evaluar si lo que está relatando una persona es verdad o no es verdad, o decir, si está mintiendo o no. Pero lo que sí se le puede exigir, doctores, a un perito, y esto sí lo pueden hacer, es si el relato que ofrece la víctima es un relato que guarda logicidad, o sea, que guarda coherencia interna. Es un relato consistente, es un relato coherente, o sea, los aspectos del relato guardan coherencia entre sí, o la persona peritada está armando su relato, está construyendo un relato ficticio. Estas cosas el perito psicólogo las puede evidenciar, pero justamente tiene que ver con la consistencia que no guarda ninguna relación con la veracidad ni con la credibilidad, que dicho sea de paso, son pronunciamientos que el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público de Perú lo ha prohibido de manera tajante por parte de los peritos psicólogos. Por tanto, la pericia psicológica, en resumen, sí puede pronunciarse respecto al testimonio, pero únicamente, entiendo yo, respecto de la consistencia del relato del menor, de la niña, respecto de la violación sufrida, sobre la consistencia del relato respecto de la mujer que ha sido víctima de violación sexual, ¿no? Cuando se trata de determinar si hay afectación psicológica o no, pero tiene que ver con una coherencia interna, una logicidad interna, una homogeneidad interna, tiene que ver con la espontaneidad, la calidad del detalle de su relato. Pero este pronunciamiento psicológico, repito, no tiene nada que ver, no puede fundarse en si el relato de la víctima es creíble o si es verosímil.
La verosimilitud únicamente le incumbe al órgano jurisdiccional. Bueno, luego de haber mencionado solamente algunos de los criterios que ha establecido en la ley, los pronunciamientos de la Corte Interamericana y pronunciamientos internacionales y los acuerdos plenarios sobre violencia de género y violencia familiar, nos toca solamente hacer algunas enumeraciones de conclusiones y recomendaciones propias, ¿no? Yo entiendo que en el ejercicio de las funciones profesionales, lo que debemos hacer como conclusión es aplicar un enfoque de género cuando se trate de delitos de violencia familiar. No podemos soslayar como profesionales del derecho que existe este dato criminológico, ¿no? Este dato experimental de que hay de manera reiterada una violación de los derechos de la mujer y que el mayor perpetrador es el hombre. Repito, esto no quiere decir que aceptemos a ciegas de que en un caso que nos toque, ya sea defender o juzgar como jueces, aceptemos de por sí que existe una relación de subordinación entre el hombre y la mujer y por tanto considerar que este delito no es un delito de homicidio, ya no es un delito de lesiones graves o leves, o es un delito o no es una falta, sino que y considerar de por sí que ya es una figura agravada por el contexto de violencia familiar, sino que hay que tomarlo en consideración de acuerdo al caso en concreto, de acuerdo al caso en concreto, ¿no? Por más de que el acuerdo plenario señala que el juzgador, para concluir, tiene que utilizar un enfoque de género, esto no lo obliga a considerar que existe un contexto de género en todos los casos. Ya lo he mencionado, como un ejemplo, las discusiones de pareja no pueden ser en modo alguno actos de violencia familiar. No lo pueden ser porque justamente por máxima de la experiencia existen las discusiones de pareja en el seno del hogar. Y no por eso alegar aquí ya de buenas a primeras que hay un contexto de violencia familiar y por tanto criminalizar estas conductas que están normalizadas. Lo que no está normalizado, eso sí, es la agresión física, ¿no? Y a partir de ahí, sí, podemos atinar a investigar un acto en contextos de violencia familiar, pero no pues las discusiones de pareja que en modo alguno pueden calificar como tal, ¿no? También tenemos que aplicar el criterio de la sana crítica para la valoración de la prueba de violencia familiar. Esto es explicitar las razones que fundamentan las conclusiones del juzgador. Y estas razones, se los digo, primero tienen que partir de la fiscalía y de la defensa, ¿no? No hay que perder la oportunidad en esbozar estas razones, no solamente en las audiencias en juicio, porque ustedes saben, la valoración probatoria no solamente se da en la etapa del juicio con los alegatos iniciales o los alegatos finales, no, perdón, en los alegatos finales. No se da solo la valoración en alegatos finales, sino también se da en cualquier audiencia en donde se evalúe un requerimiento por parte del Ministerio Público, ¿no? Se valora la evidencia, en este caso, cuando la Fiscalía presenta un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Hay una valoración de las evidencias cuando la Fiscalía solicita, por ejemplo, una comparecencia con restricciones, por ejemplo. Hay una valoración de las evidencias. Incluso hay una valoración probatoria cuando el juez analiza un requerimiento acusatorio y cuando analiza el ofrecimiento de pruebas. Pero en donde se plasma más la valoración de la prueba es en el juicio oral. En definitiva, es ahí en donde el juzgador tiene que explicitar qué razones lo han llevado para dar por probadas determinadas circunstancias del hecho fáctico, ¿no? Hay que hacer uso, señores, de las reglas de la ciencia, de la lógica y de la experiencia, como ya lo he indicado, y hay que adoptar en nuestras alegaciones y decisiones jurisdiccionales la motivación de la valoración de la prueba. Como les digo, esta motivación de la valoración de la prueba con los alcances que ya he mencionado, tiene que partir del Ministerio Público. Si el fiscal quiere sustentar adecuadamente o acreditar que están probados los hechos que alega, ya sea en una audiencia de prisión preventiva, en una audiencia de comparecencia con restricciones, en la misma acusación incluso, tiene que motivar estas valoraciones. ¿Cuál es el valor de credibilidad, de veracidad que le está dando el fiscal a las alegaciones que está señalando y también la defensa la oportunidad de rebatirlas? Finalmente, recomendaciones. Hay que despojarnos de estereotipos de género para evitar decisiones sesgadas, ¿no? Por ejemplo, se estila comúnmente, por ejemplo, que no existe la violación sexual en un matrimonio. No es así. Si estamos viendo
que lo que se protege es justamente la libertad de una persona para decidir sobre si inicia una relación sexual o se niega a ella, entonces el bien jurídico protegido no es pues el vínculo matrimonial, ni el vínculo familiar, ni el derecho del hombre a acceder a la mujer, sino es la decisión libre de la mujer de acceder a un acto sexual. Por tanto, es posible, en un caso en concreto, en un contexto de violencia, tener un típico delito de violación sexual en el matrimonio, en la escena del matrimonio, e incluso también en los temas de personas, mujeres que se dedican al meretricio. Es factible, perfectamente factible, investigar un delito de esta naturaleza. Como recomendación también debemos orientar la protección contra la violencia familiar al ámbito extrapenal. Ya les he mencionado inicialmente que el derecho penal es control social. ¿Qué nos dice la criminología? El derecho penal es control social formalizado y es un control social riguroso, porque utiliza la pena para enderezar la conducta de las personas. Y como control social formalizado y el más grave de todos, tiene que ser utilizado en la medida en que los otros controles sociales, ya sean extrapenales como la escuela, la familia, el trabajo, no sean aplicados. Hay que recurrir primero a estos mecanismos de protección extrapenal para combatir violencia familiar. Recomiendo también una capacitación constante de los operadores de justicia en temas de violencia familiar a los efectos de reducir no solamente la revictimización secundaria en la que se da por parte dentro del aparato judicial, el camino que sigue la víctima, no solamente a nivel de la fiscalía, policía, sino también del Poder Judicial, sino también una victimización terciaria. ¿Y cuál es esta victimización terciaria? El daño que recibe la víctima por parte de la sociedad, la estigmatización que muchas veces, implican retractaciones, deseos de la víctima de ya no continuar con la investigación o la poca colaboración que tiene incluso la mujer por seguir su caso cuando la sociedad o la familia incluso comienza a estigmatizarla, comienza a acosarla y comienza a impedir que continúe con la investigación, ¿no? Finalmente, considero que debemos crear conciencia de que la violencia familiar es la base de la criminalidad en todos los ámbitos y por ende que a nivel de la administración de justicia se debe tomar con la debida importancia. ¿Y por qué menciono esto, señores? Porque un criminal se forma en parte en el hogar, ¿no? Si tenemos las personas si tenemos un hogar formalmente constituido y con padres que inculquen valores en el seno del hogar, es poco probable que formen ciudadanos estén proclives a la conducta delictiva, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? El hijo no es el padre y también tiene que ver mucho el contexto familiar, el contexto de la localidad, el contexto, la sociedad, el distrital, el ámbito laboral, los estudios, pero en sí la formación de la persona parte del seno del hogar y por eso es que existe una regulación para combatir la violencia familiar. Por tanto, la violencia familiar debe ser considerada como un germen de una futura criminalidad y para eso tenemos que combatirla. Y hay que crear conciencia en el aparato de justicia de que justamente si hacemos una buena defensa y para proteger a la familia de constantes violencias familiares, reduciremos a futuro tendremos una tasa de criminalidad reducida, ¿verdad? En ese sentido, no sé si le agradezco el tiempo concedido y espero algunas preguntas, inquietudes que tengan respecto a esta pequeña, breve en realidad, exposición sobre la valoración de las pruebas que se dan en este tipo de investigaciones.